Para síndrome de Cushing o hipercortisolismo, basados en Harrison, la hipófisis es la que produce adenocorticotropa hormona. Primero la produce en el eje el tálamo, en el encéfalo. Produce corticotropin releasing hormone que va a actuar sobre la hipófisis para que produzca ACTH. Esta ACTH luego va a actuar ya en las suprarrenales. Mencionar que la ACTH proviene de la POMC, propiomelanocortina, que luego va a pasar a ACTH. Esta, por ejemplo, se convierte también en hormona de los melanocitos. Por eso tiene relación con la pigmentación. En la hipófisis entonces se produce ACTH. Su secreción es pulsátil, estimulando a las suprarrenales para que produzca glucocorticoides. Esta producción de ACTH se incrementa ante estrés, ya sea físico o enfermedades, infecciones, como por ejemplo sepsis o hipoglucemia por administración de insulina, es decir, la secreción de ACTH, la cual disminuye la inflamación y la respuesta inmunológica, es un mecanismo de protección ante el estrés. Pero también puede llegar a disminuirse el control negativo, el cual no es nuestro tema, porque nuestro tema es hipercortisolismo, pero también puede disminuirse. El exceso de cortisol en la sangre hace que el eje, es decir, los sensores de los niveles en sangre en el hipotálamo, perciban que hay demasiado y se inhibe. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia suprarrenal primaria, no hay cortisol. Cuando el hipotálamo está funcionando mal, no está produciendo ACTH y por lo tanto no hay producción de cortisol en las suprarrenales. Cuando falla la suprarrenal y no puede producir cortisol, el ACTH se aumenta. Es decir, está gritando de que produzcan, pero como las suprarrenales no puede producirla, hay un círculo vicioso y más ACTH. El cortisol puede aumentar en casos de que haya una causa hipofisiaria, cuando, como dije, pide que las suprarrenales aumente por medio de la adrenocorticotropa, o cuando en el tálamo, en el encéfalo, hay incremento de corticotropin releasing hormone, es decir, le envía a la hipófisis de que hay un tumor anormal y produce CRH, hace que la hipófisis produzca más corticotropina, y las suprarrenales también son por tumores o por una mutación del gen POMC que aumenta la disponibilidad y la transformación de POMC en ACTH. También hay insuficiencia suprarrenal secundaria por deficiencia de ACTH por hipófisis. Insuficiencia suprarrenal. No produce las suprarrenales porque la hipófisis no está produciendo ACTH. Hay poco cortisol, son lo contrario del Cushing. Hay debilidad, anorexia, es decir, no come, lo contrario del Cushing, náuseas e hipoglucemia, lo contrario del Cushing. El tratamiento es cortisol, prednisona 5 miligramos cada mañana. También por interrupción del tratamiento por glucocorticoides se puede producir la supresión del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenales. El adenoma productor de ACTH, vamos a hablar de nuestro tema, es el síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Son los responsables, los adenomas, del 70% de los casos.
mayormente se da en mujeres. A esto se le llama Cushing endógeno, porque la hipófisis está produciendo demasiado ACTH, estimulando enfermamente a las suprarrenales. Este Cushing endógeno puede también tener otras causas que no son endógenas, como iatrógenos, es decir, medicamentos, ¿no? Tratamientos por cortisol suspendidos abruptamente. Adenomas ectópicos, es decir, y los adenomas ya no están ubicados en lugares normales, sino en otras partes del cuerpo, productores de la hormona hipotalámica o de la suprarrenal. Estos adenomas son muy pequeños, ese es el problema, porque son a veces menos de 5 milímetros y la resonancia magnética la mitad de las veces no los puede percibir. Y si lo hallamos, existen otros adenomas que son de otra naturaleza, es decir, no son productores de ACTH. Por lo tanto, hay pruebas de laboratorio que se realizan con el objetivo de demostrar que el hipercortisolismo es endógeno. El más simple y económico es el cortisol libre en orina en 24 horas. Una prueba que demuestra la falla en la inhibición de la producción de cortisol, es decir, hay mucho cortisol. Estos se llaman hipercortisolismo independiente de ACTH, es decir, ya no le obedece al ACTH, el ACTH de repente se suprime y sigue produciendo cortisol. Puede ser un tumor en las suprarrenales o ectópica, producción ectópica de cortisol. Eso lo vamos a determinar si es que la noche no desciende, porque lo normal es que solamente aumente a las 6 de la mañana y en la madrugada descienda. Pero si hacemos pruebas de sangre y vemos que en la noche no desciende, puede ser que hay una falla en la inhibición de la producción de cortisol, ya no corresponde al ritmo circadiano. La supresión con 1 miligramo de dexametasona. Normalmente la dexametasona, como es un corticoide, debe suprimirlo, pero como este no obedece a nadie, no se suprime. Otra causa es la dependiente de la ACTH, es decir, está obedeciendo a que la hipófisis tiene un adenoma, por ejemplo, y produce mucho ACTH. En casos de que sea un adenoma, puede ser en la apófisis, pero también puede ser ectópico, como hemos dicho. Y en caso de ser ectópicos son más bravos porque producen hasta 8 veces mayor niveles de cortisol. Es en el laboratorio. Otra prueba más interesante es la prueba en el seno petroso, en las arterias que están debajo del seno petroso inferior, es decir, las que están cercanas a la hipófisis. Como la hipófisis está produciendo, esa zona va a estar más llena de ACTH. Entonces vamos a tomar esa muestra y vamos a ver si el origen, la fuente de producción es la hipófisis, porque si fuera ectópico no se aumentaría en esa zona. Capta esto, incluso podemos determinar que existe adenoma aunque sean de menos de 2 milímetros, porque tomamos la muestra debajo de la hipófisis, se administra CRH, es decir, le engañamos de que el hipotálamo está diciéndole que produzca a la hipófisis, y tomamos la muestra antes y después. Luego se compara con la concentración periférica, es decir, con una arteria del cuerpo, ¿no? Puede ser braquial, cualquiera. Y vamos a ver el índice, vamos a dividir. Y vamos a inyectar a los 2, 5 y 10 minutos. El CRH lo extraemos del ovino, 1 microgramo por kilogramo. Si el cociente es mayor de 2, significa que hay producción en la hipófisis y es un adenoma hipofisiario. Esta prueba tiene una sensibilidad del más del 95%. Y el tratamiento podemos inhibirla, controlarlo por dosis altas de glucocorticoides. Podemos inhibir por medio de radioterapia más fármacos inhibidores de la esteroidogénesis, o la quirúrgica, que es extirpación transesfenoidal selectiva. Vamos a ingresar
por la cara, vamos a operar. Si falla, de repente no podemos lograr la curación, se puede realizar otra vez. Va a haber, después de la operación, vamos a inhibir completamente la producción hipoficial de ACTH y va a haber una insuficiencia suprarrenal. Puede durar por 12 meses, por lo tanto tenemos que dar cortisol. Otros fármacos, como los antiparasitarios, como ketoconazol, 2 veces al día, 600 a 1200 miligramos al día. Metilapona, 2 a 4 gramos al día. Mitotano, 3 a 6 gramos al día por vía oral. Aminoglutamida, 250 miligramos 3 veces al día. Trilostano, 200 a 1 gramo al día. Ciproheptadina, 24 miligramos al día. Y etomidato por vía intravenosa, 0,3 miligramos por kilogramo por hora. También recordad, para terminar, los síntomas del hipercortisolismo. Ya lo sabemos, ¿no? Obesidad central, luna llena, intolerancia a la glucosa, diabetes, gonadal, osteoporosis en niños, incluso debilidad muscular, hiperandrogenismo, acné, trastornos psicológicos como depresión, y en la sangre leucocitosis, linfopenia y eosinofilia. Y podemos encontrar disminución de potasio. Ese es el resumen del cuadro acerca de la enfermedad de Cushing. El libro Harrison realmente lo explica un poco más extenso de esta manera. Habla de la síntesis por las células corticotrofas secretoras de ACTH y habla del hipotalámico, menciona incluso la cantidad de aminoácidos, la secreción, el ritmo circadiano a las 6 de la mañana, la secreción de glucocorticoides suprarrenales que incrementan el estrés físico, el cuadro clínico, debilidad, anorexia, de la deficiencia primero, fatiga, debilidad, anorexia, estudios de laboratorio para la deficiencia, el tratamiento de la deficiencia con prednisona y el síndrome de Cushing, endógeno y atrógeno, adenomas, más en mujeres, el cuadro clínico, luna llena, leucocitosis, en las niñas incluso osteoporosis. Ahí puede haber causa de muerte por cardiovasculares, infecciones y riesgo de suicidio por la depresión, hiperpigmentación cutánea. Los síntomas: potasio, el laboratorio, en orina, ausencia de la supresión por dexametasona, en la noche, en la resonancia no lo detectan menos de 5 milímetros. La toma de sangre del seno petroso puede detectar a menos de 2 milímetros. Se inyecta, la sensibilidad del 95%. Y el tratamiento, diagnóstico diferencial. No hemos tomado los diagnósticos diferenciales. Y si es hipofisiario, adenoma, puede ser corticotrofo o plurihormonal, mayormente en mujeres. Mientras cuando es ectópico, vamos a ver en bronquial, pulmonar, timoma, mayormente en hombres. Son los más bravos. Características clínicas: comienzo lento en las mujeres, y en ectópicos, comienzo rápido, pigmentación. El potasio menos de 10, 75%. Y decíamos que el tratamiento, las remisiones funcionan tras la cirugía
Cuando son microadenomas es el 80%. Es mejor que los macroadenomas. En estos casos puede haber más recurrencia. 12 meses hay que ayudarles con cortisol. Y cuando ya no tienen deseos genésicos, mi hipofisectomía o una hipofisectomía total. Y todos los fármacos antimicóticos, yo dije parasitarios, antimicóticos. Y así termina esta parte de Cushing. Nuevamente el mapa. Y ya terminamos.